Muy buenos días con todos, chicos, estudiantes, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar lo que son las prácticas del curso de mejoramiento genético, ¿no? De la Escuela Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ¿no? En este caso, como ustedes saben, el curso está a cargo del profesor Carlos Escoto y quien les habla lo va a apoyar en la parte de las prácticas, ¿no? Mi nombre es Félix Álvarez, para los que no se acuerdan de mí, ¿no? Algunos de ustedes han sido mis estudiantes en el curso de embriología también que trabajábamos con el profesor Carlos hace un par de años atrás, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, el día de hoy vamos a explicar unas generalidades de cómo va a ser el curso y de ahí empezaremos ya el tema correspondiente a la clase del día de hoy, ¿no? Recordando que estamos en el semestre académico 2022 en este caso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar detallando algunos aspectos que son importantes de conocer del curso, ¿no? En primero, comentarles de que la comunicación para el tema, digamos, formal del curso va a ser siempre por correo electrónico, que lo tienen acá, ¿no? Este es mi correo electrónico de la universidad, ¿no? Y lo demás puede ser trabajado por el Teams, ¿no? Que ustedes saben que es como básicamente una red social, un parecido a un WhatsApp también en realidad, ¿no? Donde ustedes me pueden escribir, ¿no? En el chat que tiene y yo apenas tenga un poco de tiempo les estoy contestando, ¿no? Normalmente no me demoro más de 12 horas, pero también va a depender mucho del momento en que me escriban, ¿no? Si es muy tarde, probablemente ya no vea el Teams, y si es en la mañana, va a haber digamos, probabilidad de, ¿no? De responderles. No se van a recibir comunicaciones por otros medios, por favor, que es importante, ¿no? Ustedes también a la vez tienen que escribirnos el correo institucional que la universidad les ha dado. Recuerden que eso es muy importante para que ustedes acostumbren también a utilizar y explotar ese tipo de correos que tienen muchos beneficios como la memoria, las aplicaciones, el mismo Teams, ¿no? El descargar Word, PowerPoint, Excel, todo de manera gratuita. O sea, tiene muchas bondades realmente el correo de la universidad, ¿no? Ya, y sí existe un WhatsApp grupal que hemos creado, pero esos son para anuncios, digamos, generales, ¿no? E importantes que tengan que hacer. Lo correspondiente al curso más enfático va a ser en cada sesión que van a tener ustedes, ¿no? De manera sincrónica o asincrónica que ya les vamos a explicar, ¿no? Entonces, probablemente la primera pregunta que todos se quieren hacer es cómo voy a obtener mi nota de práctica, ¿no? La nota de práctica, ojo, el tema de teoría lo van a ver con el profesor Carlos. En el caso de la práctica, ustedes van a tener evaluaciones semanales. Estas evaluaciones semanales pueden ser informes, como ustedes ya muy bien han trabajado anteriormente, tareas, ¿no? Tareas, y después en un momento les voy a explicar cómo es una tarea y cómo se diferencia de un informe, que creo que ustedes ya lo saben. Y en algunos casos, con la participación de los estudiantes en la clase, cuando se les haga preguntas directas, ¿no? También es otra forma de evaluar. Entonces, todas esas evaluaciones semanales que se van a realizar van a tener un peso de 30%, ¿ya? Y ustedes van a tener dos evaluaciones parciales, ¿no? Una que es a mitad del semestre y el otro que es al final del semestre, ¿no? Entre estas dos notas se va a obtener una nota más, que en este caso sería la nota ya de la parte de los exámenes parciales, ¿no? Y con esa nota de los exámenes parciales que vale 70%, ya ustedes tienen el 100% de la nota que va a ser en este caso, ¿no? Aquí recuerden que nosotros estamos en una enseñanza a distancia, una enseñanza remota. Entonces acá se va a trabajar mucho el tema de las competencias que ustedes tienen que tener mínimas para poder estar seguros que el estudiante no conoce el tema de mejoramiento genético y lo puede aplicar. Entonces esa es la parte que yo quiero que ustedes tengan en mente, ¿no? Que queremos que ustedes apliquen, básicamente, ¿no? Que ustedes puedan tener la información y puedan utilizarla, ¿no? Estamos en una época en la cual si yo dudo de algo, básicamente lo leo de internet, ¿no? De fuentes científicas, obviamente, y lo aplico en base a mis conocimientos. Entonces, eso va a ser lo más importante para nosotros, ¿no? Más que el tema memorístico, ¿no? A nivel de práctica, en el transcurso de las clases ustedes se van a dar cuenta, básicamente, que no todo solamente debe ser memorizar conceptos o memorizar algunas fórmulas,
sino también el hecho de entender y de aplicar. Y ahí va a ser muy importante las preguntas que tengan que hacer, ¿no? En el caso de las sesiones asincrónicas, pero los que no saben lo que es asincrónico es cuando están escuchando la grabación y ustedes tengan una duda, me escriben igual. En ese caso yo les recomiendo cuando sean preguntas del curso, así como por ejemplo, profesor, este concepto no me quedó claro o esa información, sea por el Teams porque es un poco más amigable y rápido de responder. Pero si es algo un poco más largo, como leer algo que, bueno, digamos, tomaría más tiempo y obviamente esperando el tiempo para responder por el correo electrónico, ¿no? Pero al final eso ya lo vamos a ir modulando, ¿no? Otro tema importante, que si bien es cierto, estamos en una realidad en la cual probablemente tengamos problemas de conexión, se nos va el internet, se acabaron mis megas o lo que fuese en realidad, se fue la luz, porque inclusive ha habido cortes de luz durante esta pandemia en diferentes distritos de Lima. Ustedes tienen la grabación, ¿no? La grabación, el profesor Carlos la va a subir al canal que él tiene en YouTube y se los va a enviar, ¿no? Pero también cualquier cosa, igual nosotros lo vamos a obtener siempre en el Teams también. Entonces, eso es que ustedes también tienen que acordarse, ¿no? Por una u otra manera, ustedes van a tener la capacidad de poder verlo. Pero también hay otro tema muy importante, que es que las faltas, ¿no? Y acá va a ser un poco complicado porque a veces las faltas son muy fáciles de justificar por lo que hemos mencionado anteriormente, por un tema de salud también, que es bien fácil de justificar, pero a veces faltan y no sabemos por qué y simplemente nos dicen, ¿no? Entonces, miren, ustedes ya son alumnos de octavo ciclo, ¿no? Simplemente no eviten faltar. Si tienen alguna otra actividad pesada que quieran realizar ustedes por otro curso, miren, ya ustedes son estudiantes prácticamente ya por salir en un año. Entonces, sean responsables, ¿no? Ya eso quedará al manejo de cada uno, ¿no? Muy bien. Y también saben que hay consultas que pueden hacer a través de la delegada si se consideran no escribirlo directamente, ¿no? Igual la delegada también ya tiene los canales de comunicación oficiales y directos, ¿no? Es la única persona que tiene la posibilidad de escribirme de manera directa, ¿no? A mi celular me refiero, ¿no? Muy bien, entonces todos los demás estudiantes, por favor, deben de respetar este aspecto importante de usar el programa Teams o de utilizar el formato de correo electrónico de la universidad, que les da una mayor formalidad en realidad, ¿no? Ok, entonces eso es muy, muy importante que quería mencionarles ahora, ¿no? Además de indicarles que en el caso del Teams, ustedes van a tener la oportunidad de observar, ¿no? Algunas cosas importantes que les voy a mostrar ahora rápidamente, ¿no? En el Teams, ustedes saben que podemos nosotros subir clases, ¿no? Entonces, ustedes dentro de lo que es el curso Práctica de Mejoramiento Genético, ¿no? Ustedes saben que tenemos una zona llamada Archivos, ¿no? Y en la zona llamada Archivos, ¿no? Hay una sección que es materiales de clase. Ahí yo voy a ir colocando en base a la siguiente estructura, ¿no? Artículos complementarios que sean importantes que ustedes vayan leyendo, las clases en la PPT, ¿no? Por ejemplo, la clase del día de hoy ya está ahí en PPT, así que no hay problema, ya lo pueden verificar ahí, ¿no? Y también voy a subir algunos libros que por ahí tenga en PDF de genética molecular, mejoramiento genético, ¿no? Porque están relacionados al curso. Y los videos de las clases también los voy a subir, además del canal de YouTube que el profesor Carlos va a tener, ¿no? No se olviden también que dentro de nuestro canal general van a estar algunas comunicaciones, ¿no? Para que ustedes puedan tener y respetar sus grupos de práctica, ¿no? Como siempre. Muy bien, esto es algo que quería mostrarles y volvemos a la presentación de la PPT. ¿Ya? Muy bien. Obviamente en el Teams ustedes saben que se van a dejar las tareas y todo eso, ¿no? Así que ya eso ustedes conocen. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a empezar hablando de las bases genéticas para el mejoramiento genético. En realidad, como ustedes muy bien deben de saber, existen una gran cantidad de información que ustedes pueden leer en la web, ¿no? Acerca de este tema, y lo cual va a generar en este caso la facilidad para que ustedes puedan aprender más acerca de esto, ¿no? Hoy día vamos a hacer un panorama muy amplio acerca de algunos conceptos o temas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta
para el curso de mejoramiento genético y que vamos a ir pues conversando en diferentes tipos de clases, ¿no? Y esto siempre que es algo que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Sobre todo porque ustedes vienen de llevar cursos donde se ve el tema de la genética, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos definir el mejoramiento genético. Realmente hablar de mejoramiento genético, sea animal o vegetal, implican algunas cosas, ¿no? Y es lo que probablemente para algunos estudiantes que al inicio de este curso están interesados en hacer mejoramiento genético, porque hay obviamente en nuestro país posibilidad de hacer mejoramiento genético en plantas y en animales, ¿no? O sea, hay universidades ya prestigiosas que generan esto, ¿no? Como la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Por citar el primero y el más cercano. Sin embargo, también hay otras que están generando mejoramiento genético, ¿no? En parte del Estado, como el INIA, por ejemplo, y en la parte privada, en el caso de plantas, tenemos al Centro Internacional de la Papa. Sin embargo, en provincia también se desarrollan trabajos, ¿no? Normalmente mencionamos los de Lima porque asumo que muchos de ustedes quieren trabajar acá. Sin embargo, en provincias también se están haciendo estas evaluaciones, ¿no? Entonces, mejoramiento genético tiene tres aspectos importantes que con la experiencia que tuve cuando estuve haciendo este trabajo en la Universidad Agraria ya hace unos años atrás, podemos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? Lo primero, y por eso está dentro del curso y el área de biología, ¿no? Es que tenemos que tener conocimientos biológicos, ¿no? De lo que es, obviamente, la botánica, la zoología, ¿no? No vamos a hablar del tema taxonómico como tal, pero por lo menos entender, ¿no? Las partes importantes, diferencias entre la biología celular de un animal y una planta, ¿no? A saber genética general, por eso que esta clase es importante, que nos ayude un poco a ubicarnos y, si no, a repasar, ¿no? Conceptos que están libres y voy a hacer un debate y preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Las definiciones del mejoramiento genético va por el lado biológico primero, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Sin embargo, muchos dirán, profesor, pero otras áreas también lo ven. Sí, pero la biología en ese caso es la base. ¿Qué más también necesitamos saber? El tema económico, porque nosotros recordemos que lo que vamos a ver acá son características comerciales, características que son importantes para que una variedad, ¿no? Pueda venderse y tenga un costo determinado, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de caracteres, en este caso biológicos, con un valor agregado, un valor económico, nos va a indicar si, por ejemplo, no tenemos un tipo de papa que es resistente a vamos a decirle, a alguna plaga, entonces, ya, perfecto. Entonces, porque esta papa que hemos generado gracias al mejoramiento genético va a tener un costo diferente a una papa que no tiene la resistencia que hemos obtenido, ¿no? Todavía no vamos a hablar de qué formas o técnicas se obtienen esos tipos de variedades, pero una vez que lo obtenemos se le da un valor agregado, ¿no? Y ahora nosotros, profesor, ¿cómo después de determinadas pruebas o cantidad de pruebas nosotros podemos decir, sí, hemos obtenido un mejoramiento genético? Pues ahí viene la matemática y en particular la estadística, ¿no? Hay aspectos matemáticos importantes a relucir acá. Y es algo lo que desanima a muchos porque de alguna u otra manera, y le ha pasado a muchos de mi generación también, la estadística que nos enseñaban en la universidad no era tal vez la más adecuada o por algún motivo no llegó a calar a los estudiantes, pero es muy necesaria, obviamente, por lo menos la base, ¿no? No pido que sean bioestadísticos tampoco, ¿no? Pero la base de poder realizar algunos análisis estadísticos en base a temas importantes, ¿no? Y finalmente, todo esto se puede estar relacionado con la variación genética, ¿no? La variación genética o la variancia genética o la variabilidad genética que se va a dar en este caso por aspectos relacionados al genotipo y en otros casos relacionados por el medio ambiente. Porque recordemos que también puede haber, ¿no?, una variancia fenotípica y esa variancia fenotípica va a estar justamente impulsada por la relación entre la genética y el medio ambiente. Entonces, ahí también nosotros ya podemos ir recordando que existe eso, ¿no? La variancia fenotípica, ¿no? Que va a ser igual a la variancia genética más la interacción del medio ambiente, ¿no? La variancia medioambiental, ¿no? Ya eso también lo vamos a ir conversando más adelante, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Ahora, en la variación genética y en general en mejoramiento genético, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, la evaluación genética. ¿Cómo hacemos una evaluación genética? Es decir, profesor, yo veo la planta, profesor, yo veo el animal, yo veo el fenotipo.
Le puedo sacar una muestra de sangre al animal inclusive y puedo ver valores bioquímicos también. Pero ¿cómo hago una evaluación genética? Entonces ahí vamos a ver estrategias en el curso que se utilizan para justamente determinar esa evaluación genética, y algunos de ustedes estarán pensando en algunos que se hacen muy clásicos y en otros que son un poco más técnicas modernas para realizarlo, ¿no? La difusión del material genético seleccionado. Cuando nosotros obtenemos una variedad, ¿no? Una variedad genética o una variedad de planta o una variedad de un animal, o raza en este caso, que tiene ciertas características importantes comerciales, básicamente, tenemos que darle a conocer que hemos hecho esta selección artificial, ¿no? Pues una selección que hace el ser humano, ¿no? No la naturaleza, para obtener esta variedad. Entonces tenemos que difundirlo, básicamente, ¿no? Tenemos que conocer también acerca de tecnologías reproductivas, sobre todo esto en el tema animal. Sin embargo, en la parte vegetal, recuerden, y lo van a ver en la teoría, ¿no? Que dependiendo del tipo de producción sexual o asexual, o lo que yo quiera conseguir en la caso de plantas, ¿no? Hay que determinar o hay que realizar determinadas técnicas, básicamente, ¿no? Ahora, las técnicas reproductivas para los animales, sobre todo, tenemos la inseminación artificial, ¿no? Tema que con más énfasis lo van a ver en genética y reproducción animal, que es un curso electivo, ¿no? La famosa ovulación múltiple, que probablemente recordarán algo de embriología cuando hablamos acerca de la ovulación y las hormonas que estaban mediando justamente la liberación de nuestro folículo terciario, ¿no? Entonces, ¿no? Que se libera el ovocito secundario del folículo de Graf que pues, te revienta, ¿no? Entonces, pero ahora utilizándolo de manera artificial también. Y la famosa transferencia embrionaria también, ¿no? Y por ahí algunos estarán pensando en clonación, tal vez, por ahí, ¿no? Hay realmente técnicas que se pueden realizar, ¿no? Clonación en plantas es mucho más sencillo y se hace muchísimos más años, ¿no? Y en cambio, clonación en animales, si bien es cierto, ya en nuestro país se han realizado en vacuno, por ejemplo, no es tan barato, tampoco, todavía no es tan barato, ¿no? Y la transferencia embrionaria, como el nombre indica, pues no generar justamente un embrión, ¿no? Para transferirlo a otro. Inclusive se puede hacer una bipartición del embrión. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, podemos generar in vitro, ¿no? Vamos a dibujar acá. In vitro generamos un embrión, ¿no? Y este embrión nosotros lo partimos. Al partirlo obtenemos justamente ahora dos embriones y tenemos el clon 1 y el clon 2, ¿no? Y son clones justamente, y se transfieren cada uno a una vaca diferente para que siga el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces también se puede realizar eso, ¿no? Y también ya se ha hecho en el Perú, como les dije, ¿no? Marcadores moleculares, probablemente muchos de ustedes que les guste la biología molecular, independiente si al final quieren hacer biología molecular en plantas, animales, microorganismos o lo que ustedes gusten, está relacionado con los marcadores moleculares. Realmente uno al conocer los marcadores moleculares puede entender básicamente cómo aplicarlo ¿no? En cualquier contexto realmente, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del COVID, ¿no? La biología molecular ha entrado en un apogeo, vamos a decirlo, en nuestro país, donde piden biólogos moleculares en salud, por lo menos, hasta decir, basta, hasta técnicos que sepan biología molecular, imagínense, ¿no? Y probablemente muchos estudiantes nosotros, y por ahí he visto algunos casos ya egresados simplemente, ¿no? Sin necesidad de título, ni siquiera el bachiller, ya están trabajando porque se necesita personal y mano de obra también. Pero eso también definitivamente se puede ver en otras áreas, ¿no? De la biología, no solamente en salud. Ya, entonces ahí, y ustedes más adelante vamos a hablar acerca de los marcadores moleculares clásicos, que son, ¿no? Básicamente los que nos aperturan lo demás, que es ahora una gran variedad de marcadores moleculares, ¿no? Y algunos que ya no se están utilizando tanto como se utilizaba hace tan solo 10 años atrás, ¿no? Eso también hay que ver que va modulando con el tiempo, ¿no? Va cambiando. Ahora, ¿qué problemas y herramientas podemos tener en el mejoramiento genético, ¿no? Y acá es lo que ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Nosotros en el área de mejoramiento genético, como biólogos, tenemos que resolver un problema. Para resolver un problema, pueden haber dos formas en las cuales nos enteramos del problema. Nosotros mismos lo observamos mediante el famoso método científico, ¿no? De observación en primer lugar, y después plantear un problema, o viene alguien a decirnos, tengo un problema, ¿no? Tengo un problema y necesito que tú como biólogo lo resuelvas, ¿no? Y tus
5 o 6.000 soles para que me desarrolles esta solución, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que conocer las herramientas. Ustedes como biólogos, una de las competencias que deben de desarrollar, y probablemente en muchas áreas también, es que resuelvan problemas en las diferentes perspectivas que tiene la biología, ¿no? Probablemente, digamos, un ganadero, ¿no? Tiene un objetivo. El ganadero, porque el ganadero obviamente es el que quiere que su cantidad de leche que produce la vaca sea la más alta para obtener obviamente más ganancias. Él tiene su objetivo, claro, pero él no sabe, o sea, o conoce por lo menos la base de un mejoramiento genético por selección, ¿no? Que es, digamos, lo que la humanidad ha hecho por muchos años. Pero ahí viene el biólogo, ¿no? Al cual le dice, mira, sabes que yo tengo este objetivo y el problema es cómo lo voy a lograr. Porque, o sea, yo conozco, ¿no? Mi mejoramiento genético clásico, donde utilizo las mejores, ¿no? Sementadas y todo eso, pero ¿qué más puedo hacer? No me funcionó, ¿no? Digamos, si ya lo probó, o no sabe si le va a funcionar, con qué capacidad o qué porcentaje de éxito. Ahí vienen ustedes, ¿no? Ustedes vienen justamente a decirle, bueno, sí se puede lograr tanta cantidad de aumento, en tan porcentaje en las crías, ¿no? Hay que hacer determinado protocolo, metodología, ¿no? Ahí vienen las herramientas que ustedes tienen que mejorar. Lo mismo sería para plantas, ¿no? En el caso de animales o en plantas, tenemos que elegir qué individuos van a ser los que van a iniciar esta nueva variedad o los parentales que van a iniciar este grupo de producción, que tenga obviamente las mejores características que yo estoy buscando, ¿no? Si por ejemplo les decía en el tema de la producción de leche, también puede ser la musculatura, ¿no? También, ¿no? O en la hora de los cuyes también, que se están viendo el tamaño del cuy, un peso mayor y aumento de carne en los cuyes. Ahora, hay técnicas no tradicionales y técnicas modernas. Esas son las herramientas que ustedes van a tener que elegir. No siempre porque son más, digamos, modernas, son las mejores. Hay que saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Yo soy de la época en la cual todo el mundo hablaba de los transgénicos y que habíamos llegado a la época en que todo iba a ser transgénico, 20 años después que ya salí de la universidad y todavía utilizamos tradicional, ¿no? O sea, mejoramiento genético tradicional. Y más bien los transgénicos han tenido muy poca aceptación por muchas personas, inclusive entre nuestros mismos colegas. Entonces ahí todavía hay mucho por lo cual tenemos que nosotros de trabajar, pues, ¿no? Y trabajar y ustedes también como divulgadores científicos. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a ir comenzando a hablar acerca de conceptos. A ver, por un momento, cada uno de ustedes, ¿qué conceptos se les viene a la mente, no? En pedigrí, en coeficientes de parentesco y en coeficientes de consanguinidad. A ver, piensen un momento, ¿no? ¿Qué conocen ustedes estos tres conceptos? No googleen, simplemente con sus conocimientos previos ustedes que recuerdan de estos tres conceptos, ¿no? A ver. Muy bien, entonces analizamos primero el tema del pedigrí, ¿no? Y en este sentido el pedigrí es lo que ustedes también conocen como los famosos árboles genealógicos, ¿no? Son las formas o las representaciones en las cuales nosotros podemos ver la relación que hay entre individuos de determinadas generaciones cuando tenemos descendencia, ¿no? Entonces acá podemos iniciar desde, como recordarán en el tema de Mendel, ¿no? Con los famosos parentales, y teníamos una F1, después una F2, ¿no? En el caso en general podemos hablar de generación 1, generación 2, generación 3, cada uno tendrá determinados individuos con algunas características que nos interesen y que nosotros podremos ir siguiendo en el tiempo, ¿no? En el caso del parentesco, el parentesco es la relación que van a haber entre dos individuos, ¿no? El parentesco, por ejemplo, yo puedo decir, no, el caso de humanos es más sencillo porque yo digo, este es el sobrino de tal individuo, ¿no? Sobrino y tío, o padre, madre, ¿no? Entre ellos no hay parentesco, por ejemplo, porque padre y madre pueden ser diferentes, ahora menos que sea un casamiento entre hermanos, ¿no? Hermanos en este caso, ahí sí, pues hay un parentesco entre los dos, ¿no? Entre los hermanos definitivamente hay parentesco también, ¿no? El pedigrí muchas veces nos ayuda a ver justamente ese parentesco que hay. Y la consanguinidad es justamente cuando nosotros tenemos individuos cercanos, por ejemplo, entre hermanos hay consanguinidad, ¿sí o no? Entre primos hermanos también hay consanguinidad. Entre un tío y una sobrina también hay consanguinidad menor, ¿no? Para que entiendan el concepto, porque consanguinidad también se puede ver obviamente en animales, donde hacemos estos cruces sin ningún problema, porque no hay un tema moral como lo vemos en el caso de seres humanos, donde están, pues, digamos, prohibidos, ¿no? Los casamientos
y obtener descendencia entre familias cercanas, ¿no? Por el tema de la consanguinidad, ya que la probabilidad de encontrar determinados alelos va a aumentar. Y esos alelos en muchos casos pueden ser alelos letales, ¿no? En el caso de ser humano sobre todo, o la aparición de enfermedades recesivas. Pero ¿por qué en animales vemos eso? Porque en animales, bueno, como les digo, no hay ningún problema ético ni moral de generar consanguinidad, pero sí tenemos que hacer el análisis después genético de ver qué características están generando de que tal vez hayan abortos espontáneos, ¿no? Y eso va a depender de qué, del grado del parentesco que hay también entre estos individuos, ¿no? Puede haber parentesco, pero si es alejado, ¿no? Entonces como que no hay mucha consanguinidad tampoco, ¿no? Y eso lo podemos analizar fácilmente mediante un análisis de pedigrí, ¿no? Y ahí se dan cuenta ustedes que, pues, genial, ¿no? Sale de esa manera. Ahora, hay otras características que también tenemos que tener en cuenta nosotros, que son, por ejemplo, los valores genéticos estimados. En este sentido, utilizando simplemente la etimología de las palabras, ustedes podrán darse cuenta que vamos a tratar de calcular, predecir, estimar justamente cuál es el aporte, ¿no? Vamos a decirlo, del aspecto genético a la siguiente generación. Por ahí estarán pensando algunos en heredabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que los valores genéticos estimados básicamente nos van a decir la cantidad numérica del aporte de la genética de ese individuo y que se analiza con la descendencia justamente, ¿no? Y que se puede comparar con otra descendencia, ¿no? Porque podemos hacer una selección dentro de una población de 100 individuos, hacemos la selección de los 10 mejores y esos 10 mejores puede darnos un valor importante de un promedio más alto que el promedio de la población normal. Eso lo vamos a ver justamente con un programa, un software más adelante, ¿no? Donde también se pueden estimar algunos valores que se van a dar porque ya los software nos ayudan mucho para eso, ¿no? Otro tema es la mejor predicción lineal insesgada, que en su terminología en inglés es el BLUP, que también lo vamos a ver en un programa, ¿no? Bioinformático más adelante, donde igual, en este caso lo que va a hacer es tratar de predecirnos utilizando en este caso, el tema de las famosas ecuaciones lineales, ¿no? En este caso de la recta, ¿no? Que ustedes conocerán, ¿no? Que tratará de decirnos qué valores se pueden predecir a futuro en varias generaciones, no solamente en una, ¿no? Como cuando teníamos 2 puntos en el tema cardinal y con estos 2 puntos podíamos trazar una recta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y podíamos obtener los posibles valores en esa recta, ¿no? En este caso es lo mismo, pero aplicado al mejoramiento genético, donde nos va a decir cuál sería lo mejor que se puede obtener, porque obviamente al ser lineal es digamos, lo máximo, porque no siempre nunca va a ser lineal, realmente van a ver que hay como hasta sinusoidal, entonces no se va a cumplir tan como nosotros pensábamos, pero de todas maneras nos va a ayudar muchísimo a predecir también, ¿no? La máxima verisimilitud restringida, ¿no? Que en este caso es muy importante de tener en cuenta, porque el término verisimilitud es algo que ustedes van a ver inclusive en bioestadística, en bioinformática, ¿no? Que me parece que son cursos también que ustedes pueden llevar en la malla, ¿no? Que nos van a también dar la posibilidad de estar seguros, ¿no? Seguros, o lo más seguros posible realmente, de los datos que vamos a obtener para los estimados, para las predicciones, ¿no? Entonces, acá se dan cuenta por qué hablamos justamente que la estadística es interesante y de conocer, porque al hablar de probabilidad, de estimación, estamos hablando básicamente de genética, perdón, de estadística, ¿no? Aplicada a la genética en este caso, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿no? Y que vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ir viendo cómo estos se van digamos, aplicando, ¿no? En los diferentes temas que vamos a ver en el curso, ¿no? Ahora, dentro de la genética, ¿no? Yendo a los conceptos básicos, hay muchos de esos que ya no pueden haber dudas. A ver, me gustaría que alguno de ustedes participen dándonos la definición de alguna de estas palabras que ustedes conozcan, no importa que sea una definición tan técnica, lo importante es que nos puedan ayudar. Y bueno, a ver, los escuchamos. Ahí está, muy bien. Entonces vamos a definir brevemente algunos otros conceptos. En primer lugar, el tema de los alelos, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que el número de alelos en un organismo va a depender
del organismo justamente, ¿no? Trabajamos normalmente con organismos diploides en el caso de animales, ¿no? Definitivamente, y en plantas, ¿no? Pero hay otras variaciones, ¿no? Hay organismos tetraploides, inclusive en algunos peces también se ha hecho ploidía, entonces es muy importante conocer justamente la ploidía de los organismos que vamos a estudiar y eso nos dirá el número de alelos. ¿Y qué cosa es el alelo? Ustedes saben que el alelo no es una de las variantes, ¿no? O formas que va a poder adoptar un gen en este caso, ¿no? Y que los alelos en su número dependerá de la característica que estemos estudiando, ¿no? Algunas características son multialélicas. Muy bien. En el caso del locus, el locus es el espacio físico, ¿no? Que todos sabemos y conocemos donde se encuentra un gen determinado, ¿no? Y que eso ya se ha ido estudiando durante muchos años para poder saber la disposición de los genes en los cromosomas, ¿no? Y si hablamos de varios de ellos, estamos hablando de un loci, ¿no? Es el plural de locus, básicamente. Ahora, otro tema muy importante que tiene que ver con la genética mendeliana es la dominancia, ¿no? La genética mendeliana nos hablaba y nos explicaba acerca de los alelos dominantes y los alelos recesivos. Recuerden que Mendel no hablaba de codominancia, ni dominancia incompleta, ni menos de epistasis. Ellos hablaban de características completamente dominantes y otras que eran recesivas, ¿no? Por eso la herencia dominante o la dominancia en este caso está vista por alelos que se van a apoderar del gen y se van a expresar siempre así esté presente un alelo recesivo, ¿no? Es básicamente la dominancia, mientras que la epistasis es cuando cambiamos las proporciones genéticas, es decir, donde la dominancia no se va a dar por completo. La epistasis se vio como una alteración de las leyes de Mendel, ¿no? Recordarán que en la ley de la segregación independiente, Mendel nos decía que de características, ¿no? De dos genes que tenían en este caso cuatro alelos y que eran híbridos, cuando teníamos el cruce, teníamos el famoso o la famosa proporción 9331. El tema que ustedes ya deben de dominar, por eso lo estoy hablando más, no lo estoy dibujando. Ya entonces 9331, ¿no? Como, como proporción fenotípica. Ya, pero la epistasis cambió eso, porque habían 13, 3, no, perdón, 12, 3, 1, por ejemplo, ¿no? Y eso ya hizo un cambio. ¿Por qué? Porque ya no se confrontaban con una dominancia completa. Un gen alteraba al otro y para Mendel eso no existía. Bueno, él obviamente no lo encontró. O bueno, algunos dicen que no lo pudo explicar. Entonces, simplemente vemos que esa dominancia no se daba, que un gen alteraba al otro. No había una independencia entre ellos, ¿no? La consanguinidad lo mencionamos hace un momento, básicamente es la cercanía entre organismos que son en su parentesco y que aumentan la probabilidad de encontrar alelos similares en su descendencia, ¿no? La heterosis es todo lo contrario, es buscar justamente, buscar en este caso lo que también llamamos híbridos, ¿no? Heterosis viene de heterocigotos, ¿no? Heterogosidad, sí, heterocigosidad, perdón, y tiene que ver mucho con el vigor híbrido, es decir, con aumentar, en este caso, las diferencias genéticas. Y ahí, y ahí nosotros tenemos que tener en cuenta justamente esto, ¿no? Que es importante para muchos temas en mejoramiento genético. En algunos casos va a ser consanguinidad y en algunos casos va a ser heterocigosis. Este busca que los alelos sean iguales en una población, por lo consiguiente buscamos la homocigosis, este busca la heterocigosis, ¿no? Variación, ya ustedes saben que es cualquier cambio, puede haber variación fenotípica, variación genotípica, hasta variación ambiental, ¿no? Y en el tema de los aditivos, en los aditivos ahí sí es algo interesante porque vamos a ver más adelante que el valor aditivo que tenemos en este caso de algunos alelos, ¿no? Porque dan un aporte, entonces ya no vamos a hablar de una dominancia completa, va a haber dominancia completa, dominancia incompleta, aporte de los alelos, ¿no? Y eso nos estamos yendo hacia la genética cuantitativa también, que es parte importante, ¿no? Si ustedes llevaron genética de poblaciones o están por llevar, ahí lo van a ver también nuevamente, ¿no? Y si no, ya lo vieron y les hacen más sencillo todavía ahora, ¿no? Pero si no, también igual lo vamos a ir discutiendo. Las correlaciones genéticas, ¿no? En general, correlaciones cuando nosotros queremos generar un tipo de enlace, ya saben ustedes, entre un valor genético y un valor comercial o entre la genética y un valor fenotípico, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre eso? Si mi genética es de un
por ejemplo, híbrido, homocigota, entonces yo ya sé cómo va a salir el fenotipo, ¿no? Y eso también se ha explicado en temas genéticos. Y los parámetros es lo que ustedes quieren medir, lo que ustedes quieren medir, quieren entender, o hasta pueden modificar. Pero cuando se modifican y se analizan ya pasan a ser variables. Pero bueno, parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de crianza de peces, en algún momento estuvimos viendo qué alimentos hacen crecer mucho mejor a los peces, ¿no? Entonces ahí teníamos un parámetro que era el alimento, pero que se transforma pues, en una variable porque estábamos cambiando los tipos diferentes de alimento y la cantidad de alimentos, ¿no? Pero qué parámetros sí teníamos ahí y que no modificábamos. La temperatura del agua tenía que ser constante para todos los peces, ¿no? A pesar de que tenían alimentos diferentes, la temperatura constante, el nivel de oxigenación, el número de peces por poza, ¿no? Son parámetros. Pero si ustedes comienzan a cambiarlo, modificarlo y ver cómo repercute en lo que están haciendo, entonces ya pasa a ser una variable, ¿no? Muy bien. Ok, entonces pasamos a la parte molecular. En la parte molecular vamos a referirnos a tres aspectos, ¿no? Para un poco ir entrando en el curso, ¿no? Los famosos QTLs, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes ya saben que son básicamente características cuantitativas, ¿no? Importantes, ¿no? QTLs viene de su, de sus palabras en inglés, Quantitative Trail Lossy, ¿no? En la cual básicamente son los loci con características cuantitativas, ¿no? Por eso que ya ahí cuando no dice cuantitativo está relacionado a una posición física dentro de un cromosoma, que es lo que ustedes están observando aquí, ¿no? Son cromosomas, su posición, y que además son de características muy importantes para el mejoramiento genético y van a ir de la mano también con la genética cuantitativa. Hay un artículo muy simple pero muy bonito que tiene prácticamente resumido todo lo que es genética cuantitativa y ya se los voy a ir subiendo al Teams para que ustedes lo vayan leyendo, ¿no? Les aconsejo que lo hagan. Tenemos la selección asistida por marcadores, ¿no? La selección asistida por marcadores, Markers Assistant Selection, algo así en inglés, ¿no? En la cual van a ver ustedes pues que tenemos, en primer lugar, el conocer el FLP, microsatélites y el RAPID, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos una imagen donde visualizamos un gel de electroforesis donde se está buscando un marcador diferenciado, ¿no? Y acá vemos que hay uno que diferencia de los demás. Ahí también ya más adelante vamos a hablar de los casos en los cuales tenemos polimorfismo o no tenemos polimorfismo, ¿no? Muchas veces nos va a interesar tener polimorfismo, una gran variedad genética, es una forma de evaluar justamente la variación genética, porque hay polimorfismo. Y si no lo hubiese, entonces va a ser un poco complicado obtener una diversidad genética en algún tipo de población en particular. Y el otro es el análisis de la segregación. Y como ustedes saben muy bien, podemos nosotros hacer un seguimiento, un rastro del flujo genético de determinadas características o genes simplemente a través del tiempo y las generaciones y ver cómo se han ido segregando. Para esto comenzamos con un pedigrí simple, ¿no? Conociendo las leyes de Mendel y ahí nosotros entramos ya en onda. Pero después de esto, nosotros podemos aplicar la genética para determinar la presencia de esto, ¿no? Un ejemplo muy simple de eso es el ADN paternidad. Es uno de los más simples que podemos tener en cuenta. Y que también se aplica a paternidad en plantas, en animales, ¿no? No solamente en seres humanos, por si acaso. Pero digamos que es por donde más se conoce, ¿no? Ahora, la tecnología ha ayudado muchísimo al mejoramiento genético, como les había comentado, porque hay muchos software que nos van a ayudar justamente a entender cómo es que se comportan básicamente ciertas características y como ustedes ven acá, ¿no? Que nos ayuda a visualizar campanas de Gauss, por ejemplo, y ver que las características están dentro del parámetro no cuantitativo o también nos pueden ayudar a la predicción, como les había comentado. Este ciclo vamos a trabajar con PAS, vamos a trabajar con el GenApp, con el Mega, de los que me acuerdo en este momento, porque realmente hay varios otros, y hay algunos que dejamos ya para que ustedes lo vean en genética de producción animal, ¿no? Donde ustedes van a ver más programas también. Y algunos nuevos que justamente estamos ahora implementando también. Bueno, vamos a ver un pequeño video de cómo se utiliza el mejoramiento genético, en este caso animal,
¿no? ¿Cómo se le aplica aquí el estudio de los fragmentos de ADN? Para eso vamos a ver un video en YouTube, que para que ustedes puedan tener noción de lo que se realiza aquí. Entonces, para eso vamos a cambiar la diapositiva a la pantalla. Acá está. Una de las líneas de investigación del grupo de mejoramiento genético animal consiste en la búsqueda de fragmentos del ADN que estén asociados a aspectos productivos, como por ejemplo producción de leche, o sanitarios en distintas especies animales. Sanitarios, por ejemplo, resistencia a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? En el ADN de cada animal está contenida la información que determinará las características de ese animal. A su vez, el ADN presenta ciertas variaciones entre distintos individuos. Las variaciones del ADN o genotipo que presenta cada animal en particular va a determinar las características de tipo de conformación, productividad o resistencia o susceptibilidad a enfermedades de ese animal. Entonces, lo que buscamos es identificar las variantes del ADN que estén asociadas a una mayor productividad de los animales y también aquellas que confieran resistencia a enfermedades. Después, sabiendo la relación que existe entre las variantes del ADN y distintos caracteres de interés económico y conociendo el genotipo de un animal, se puede estimar lo que se denomina mérito genético o valor de cría de un animal. El mérito genético o valor de cría es un número que nos dice cuánto mejor o peor es un animal con respecto al promedio de la población y se evalúa para una característica dada. Trabajamos con ganado bovino y ovino. En bovinos lecheros en particular, lo que buscamos es identificar los fragmentos del ADN o las variantes del ADN que están asociados a la producción de leche y al contenido de grasa y proteína en la leche. Y por otro lado, en ovinos buscamos identificar las variantes del ADN que estén asociadas a la resistencia a parasitosis gastrointestinales. La importancia de lo que se investiga se basa en que, según el mérito genético o el valor de cría de un animal, se pueden seleccionar los reproductores más aptos para las características deseadas. Entonces, la información que genera esta línea de investigación se puede aplicar en programas de cría para mejorar los aspectos productivos y mejorar también los aspectos sanitarios de la población de animales. Muy bien, ahí vimos el video. Vamos a volver a la PPT, ¿no? Y esto es algo de lo que también desarrollamos en el laboratorio, ¿no? Que ustedes conocen, de mejora genética y producción animal en la universidad, ¿no? Donde actualmente se están trabajando la parte molecular en peces, ¿no? Sin embargo, en su momento también vamos a comenzar a desarrollar molecular en Drosophila. Ya la próxima clase les vamos a contar un poco más acerca de este tema, en la cual dos estudiantes, ya casi egresadas de la facultad, de la escuela, están trabajando esto conmigo desde antes de la pandemia, y que estábamos teniendo, digamos, buenos resultados en el cautiverio. Pero en el parte ya, la experiencia, inclusive ustedes deben de saber que el laboratorio ha ganado un proyecto importante para hacer también inclusive edición génica, ¿no? Con el tema de CRISPR-Cas, que definitivamente en teoría el profesor Carlos les va a explicar con más detalle, ¿no? Acerca de esto. Ahora, otro de los conceptos que también se tienen que conocer para el mejoramiento genético es el famoso equilibrio de Hardy-Weber, para lo cual les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes me puede explicar de manera simple, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio de Hardy-Weber? Muy bien. Y entonces vamos a ver aquí de manera bastante simplificada el significado del equilibrio de Hardy-Weber. Y básicamente tiene algunas características, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
En primer lugar, no hay ningún tipo de selección, ¿no? En esta población no hay ningún tipo de selección, no es que porque tiene los ojos más tiernos, o este es más verdecito, o el otro tiene cara de loco, no, o sea, no hay selección de ningún tipo, nadie se beneficia por una selección, ni siquiera natural, ojo, no, ningún tipo de selección. No, no existen las mutaciones, sería genial que esto no existiera, ¿no? Si no, preguntémosle a SARS-CoV-2. Pero no, sabemos que eso también no sucede, pero son ideales, ¿no? Recuerden que son asunciones, presunciones, ¿no? De algo que debería suceder, ¿no? O características ideales. No, no debería haber ningún tipo de mutación. No migración, es decir, nadie debería, ¿no? Ni entrar ni salir de esta población, ¿no? Las separaciones geográficas están ahí y de alguna u otra manera no las traspasan. Sin embargo, también sabemos que esto es muy complicado, aunque sí hay muchas poblaciones que lo cumplen porque el tema geográfico los aísla, pero bueno, no siempre va a ser así, ¿no? Tiene que ser una población bastante grande, un número de individuos muy grande. Se dice infinitamente grande, ¿no? Inclusive, pero con que sea grande ya creo que estamos entendiendo que es un número bastante incontable, o no fácil de contar, lo cual tampoco no es viable, ¿no? Porque muchas veces lo vamos a aplicar en lugares donde hay 100 individuos, 200 individuos, ¿no? Y finalmente que todos tengan la capacidad de poder reproducirse indistintamente, ¿no? Básicamente, cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de reproducirse, ¿no? Machos con hembras, hembras con machos, ¿no? En este caso, de manera indistinta. Nadie está favorecido por ningún tipo de característica que favorezca, ¿no? Acá todos pueden lograr tener crías, ¿no? Y una pareja, ¿no? Lo cual tampoco sucede, ¿no? Pero bueno, ni en la humanidad, pero bueno. Es así, ese es el equilibrio de Hardy-Weaver. Pero también el equilibrio de Hardy-Weaver nos explica y nos ayuda a entender lo que nosotros conocemos como frecuencias, ¿no? Este es un ejemplo pequeñísimo, pequeñísimo, probablemente ya algunos de ustedes lo han visto en genética general, y los que han llevado genética de poblaciones también, ya que justamente Hardy-Weaver se habla mucho en poblaciones. Y en la cual nosotros podemos calcular las frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas, ¿no? Y de esa manera conocer cómo se está comportando la presencia de un alelo determinado, de un gen en particular, en la población. Con qué frecuencia o probabilidad la voy a encontrar yo presente en esta población, ¿no? Y de esa manera nosotros podamos predecir lo que va a pasar. Porque conocer la frecuencia, conocemos la probabilidad de encontrar a este alelo en una población. Por ejemplo, en este caso han llamado al alelo A dominante, P, y al alelo A recesivo, ¿no? Como Q. Entonces, miren que es más probable, en este ejemplo pequeño, es más probable encontrar el alelo recesivo que el alelo dominante. Sin embargo, ustedes saben que con la presencia del dominante, estos siempre se van a expresar, es decir, vamos a ver un fenotipo dominante, eso también sería un fenotipo dominante, por eso que la mayor cantidad son dominantes, y acá tenemos un fenotipo recesivo. Pero como la probabilidad, la frecuencia del alelo recesivo es mucho mayor que la de dominante, vean que la cantidad de recesivos en este caso pues es bastante grande, ¿no? También, ¿no? Y así sucesivamente ustedes lo pueden aplicar. Si esto no fuese dominancia y fuese, por ejemplo, codominancia, tendríamos tres fenotipos, ¿no? Un homocigota para el alelo A mayúscula, 9%, un 42% para los heterocigotos y un 49% para los alelos, en este caso homocigotas, para el alelo A minúscula, ¿no? Pero, como hemos mencionado, no siempre va a haber equilibrio de Hardy-Weaver. Por eso también se pueden hacer estudios del famoso desequilibrio, ¿no? Y que en la cual nosotros, en este caso en particular, vamos a trabajarlo como, por ejemplo, cuando hay migración, cuando migran, básicamente, cuando ingresan en este caso individuos de una población donadora a una población receptora, las cuales ya tenían su propia frecuencia alélica, pero que efectivamente este ingreso de individuos que tiene su propia frecuencia
¿no? Va a desequilibrar todo esto, ¿no? Y acá tienen una fórmula en la cual pueden hallar los valores correspondientes según este ejercicio, ¿no? Nota que eso les puede servir para alguna pregunta más adelante, inclusive de examen. Muy bien. Ahora vamos a pasar un momento a la guía de prácticas para ver algunos temas y ir desarrollándolos poco a poco y de paso conocer con más detalle a la guía de prácticas en general, ¿no? Entonces, para esto, nos vamos aquí. Muy bien, estamos en este caso viendo la guía de prácticas, la cual también se va a colgar en el, bueno, se colgó en el Teams, ¿no? Y ahí menciona algunas cosas que hemos mencionado. Algunas cosas han dejado cuando sea clases presenciales. No sabemos cuándo va a haber clases presenciales. Hay esperanzas de que lo haya, pero todavía no lo leemos. Tenemos el índice de los temas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Como ustedes observan, pueden ir ustedes adelantando qué temas hay. Pueden ir leyendo, es lo más aconsejable en realidad, ¿no? Y aquí está la parte de la práctica número 1 de bases genéticas, ¿no? Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, tienen que darse cuenta que hay varias definiciones que son buenas que ustedes recuerden, conozcan, sepan. Los que ya profe, eso sí lo sé, perfecto, muy bien por ustedes. Los que por ahí dudaban, ahí tienen básicamente para leer y para recordar sobre todo, ¿no? Porque son palabras que se van a ir viendo, ¿no? En el transcurso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ojo, esto no quita que ustedes me puedan hacer las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Es preferible que ustedes ya vengan leyendo, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, de cualquier duda, a veces hay conceptos que por ahí encuentran que no conocemos todos, porque hay lenguajes muy técnicos, podemos ir nosotros compartiendo información también, ¿no? Que es lo más enriquecedor para una clase, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos problemas a desarrollar para la clase en este caso, ¿no? Ustedes van a ver acá problemas para desarrollar en clase y problemas para el alumno. Vamos a desarrollar los que son de la clase netamente, ¿no? Y vamos a empezar con el problema número 1, el cual les cito y dice lo siguiente, ¿no? En un centro de producción y mejora genética perteneciente a la Asociación de Criadores de la Raza Merino, australiano, se decide maximizar los recursos genéticos disponibles a través de un programa de ovulación múltiple y transferencia embrionaria, ¿no? Miren, interesante, ¿no? Ovulación múltiple y transferencia embrionaria, ¿no? Conocidos como MOET por sus siglas, ¿no? Aparte de los parámetros productivos de importancia de esta base, existen un grupo de genes, ¿no? Y acá ya comenzamos a hablar del tema que nos interesa, genes cuya presencia en el genotipo de los reproductores es importante conocer según el criterio de los criadores, ¿no? Porque, ojo, este es el criterio de los criadores que a ustedes le van a dar información para que ustedes puedan desarrollar el problema, ¿no? Entonces dice, este grupo de genes se describe en el siguiente cuadro y acá ustedes tienen básicamente 3 ovejas y un carnero, ¿no? Entonces, ¿cuántos genes hay acá? Aquí tenemos 4 genes, chicos. Vamos a ponerlo acá, gen 1, ese es el gen número 1, tenemos el gen 2, el gen 3 y el gen 4. Cada gen tiene 2 alelos, ojo, ¿ah? Profesor, ¿y cómo se ha dado cuenta de eso? Bueno, en realidad porque están separados por una coma. La coma me está diciendo que ya pasamos a otro gen. Y como estamos hablando de carneros, ellos son diploides, así que no puede haber más de 2 alelos, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el gen F, ¿no? El FF. En este caso, si ustedes ven aquí, tenemos, por ejemplo, un homocigota, porque las dos letras son iguales, F y F. Pueden decir inclusive homocigota dominante porque es letra mayúscula si gustan, pero es homocigota, así de sencillo. Mientras que para la oveja 2, la oveja 3 y la oveja 4, perdón, el carnero, son heterocigotas. Entonces ahí se van dando cuenta que varían. Ese más ya te está diciendo que es la otra forma del alelo. Entonces ya no es igual, entonces no es homocigota, es heterocigota. Aplicando este pequeño concepto en LWLW más que vemos acá, tenemos 2 alelos y es heterocigota. Una donde no está el más y una donde sí está el más. Por ahí los que recuerdan algo de Morgan, cuando se utilizaba el más, por ahí lo deben de sacar. Pero para cuestiones simples en este momento tenemos homocigotas, perdón, heterocigotas.
Pero en la oveja 2 tenemos homocigotas, porque ambos son iguales, si se dan cuenta, ¿no? Son iguales. Entonces este es homocigota. Acá también tenemos otro homocigota y otro homocigota. Y así sucesivamente vamos a ir analizando. En el caso del HO, tenemos un homocigota en el primero, y acá tenemos otro homocigota. Pero se han dado cuenta que en la abeja 1 tiene como una comilla, eso es porque eso es una de las variantes del alelo. El que no tiene comilla es la otra variante. Por eso que la abeja 3 tiene en este caso un heterocigoto, uno sin comilla y uno con comillas, ¿no? Y en la última característica, el último gen, tenemos el gen que tiene el alelo CLPG, el alelo CLPG. Entonces, la abeja 1 es homocigota para esto, mientras que los demás son heterocigotas. La abeja 2, oveja 3 y el carnero son heterocigotas, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros podemos darnos cuenta de esto de manera bastante fácil, ¿no? Entonces, dice, para cada uno de los reproductores elegidos, indique en la tabla el número de gametos diferentes que ellos pueden producir. Entonces acá tenemos que ver, ¿no? Número de gametos diferentes, por ejemplo. Entonces dice, ¿cuáles animales son capaces de transmitir una mayor variabilidad genética? Entonces primero vamos a responder el número de gametos diferentes que se pueden obtener por cada uno, ¿no? El carnero nos pide en primer lugar el macho, es decir, nos están pidiendo este de acá. Entonces, acá es bastante sencillo de saber el número de gametos en base a los heterocigotos, ¿no? Es una forma bastante sencilla. Piensen en una característica, o mejor vamos a verlo aquí en la pantalla para que se pueda entender mejor. Ya, imagínense que yo tengo un homocigota. Si tengo un homocigota, ¿cuántos gametos sale? Solo sale un gameto, ¿no? Un solo gameto. Si yo tengo un heterocigota, por ejemplo, ¿cuántos gametos salen? ¿Dos, sí o no? El gameto con el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengamos heterocigotas, por cada heterocigota que encontremos van a haber dos. Un ejemplo más. Miren, ¿ah? En este de acá. ¿Cuántos gametos salen acá? Acá ustedes ya deben de saber, miren, ¿ah? Si había un heterocigoto, me salían dos, pero acá hay dos heterocigotos, entonces tiene que haber cuatro gametos. Cuatro gametos. Pero ¿cómo lo demuestran? Porque ustedes tienen que demostrarlo. Fácil, profesor, porque yo me acuerdo de mis clases de genética general. Ahí está, lo máximo. Nunca dudé de ustedes, ni lo volveré a hacer. Ahí está. Los cuatro gametos. ¡Tarán! ¿Se acabó? Ya, entonces ya saben básicamente la fórmula, si ustedes quieren, porque a muchos les encanta la fórmula, sería 2 a la n, ¿no? Donde n sería el número de heterocigotos. Ya, si ustedes quieren verlo como fórmula. ¿Ya? Pero la lógica simplemente me dijo o me está diciendo cómo sale, ¿no? Así que tampoco hay mucho problema con eso. Muy bien. Entonces volvemos a la guía de prácticas y ahora podemos tal vez responderlo de manera directa, ¿no, chicos? Entonces, carneros, ¿cuántos heterocigotos tiene? 1 y 2. Solamente tiene 2. Entonces, ¿cuántos gametos va a tener? 4. ¿Sí? Perfecto. En la oveja 1 tenemos un heterocigoto y uno solo. Uno nada más. Entonces, ¿cuántos gametos van a salir? 2. En la oveja 2 tenemos 1, 2 también. Entonces nos van a dar 4 gametos. Perfecto. Muy bien. En la oveja 3, a ver, tenemos 1, 2, 3.
tenemos 3. Entonces sería 2 a la 3. Eso quiere decir que serían un total de 8 gametos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el número de gametos. Y la pregunta que está aquí dice lo siguiente. ¿Cuáles animales son capaces de transmitir una mayor variabilidad genética? ¿Cuáles animales serían? Carnero, obviamente, porque es el macho, ¿no? Pero ¿con quién lo mezclamos para que haya una mayor variabilidad? Perdón, mayor variabilidad. Con la oveja número 3, ¿no? Con la oveja número 3 y con el carnero 4 tendríamos una mayor variabilidad genética, ¿no? Y ahí hemos llenado este cuadrito. Dice, a ver, B. ¿Cuántos son los posibles genotipos que pueden obtener unos embriones resultantes del apareamiento del macho con cada una de las 3 hembras? Indique su número en la tabla. ¿Con cuál apareamiento se obtienen embriones más homogéneos y desde el punto de vista genético, ¿no? Entonces, vamos con calma, como dijo mi amigo Jack, el destripador. Miren, primera pregunta dice, ¿cuántos son los posibles genotipos? ¿No? ¿Cuáles son los posibles genotipos? Esto es lo primero que tienen que apuntar de cada uno de estos, ¿no? Entonces, porque por cada apareamiento va a haber un número de genotipos diferentes. Vamos un ratito nuevamente a la tabla que les hice. A ver, vamos acá. Ya. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que esto de aquí venía de la ley de la segregación independiente, ¿no? Si ustedes tenían 2 híbridos, generábamos, ¿se acuerdan? Una tabla de Punnett bastante grande, donde salían 16 genotipos. Espero que se acuerden, que si no me voy a tener que tomar un poco más del tiempo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, chicos? Vamos, esperemos que sí, ¿no? Cuando ustedes tenían una tabla que salía inmensamente grande, todos los datos, ¿no? Tenían un total de 16, ¿no? Y que comenzaban desde los dominantes, homocigotas, hasta los recesivos, homocigotas, ¿no? Y eran un total de 16, como les digo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si nosotros tenemos acá 4 gametos que se generan, eran 4 gametos en el parental macho, 4 gametos en el parental hembra, y teníamos un total de 16 genotipos, ¿no? Eso es básicamente lo que obtenemos. Entonces, y en el caso de cada oveja tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, carnero siempre va a ser 4. Con la primera oveja que tenía 2, ¿cuántos genotipos vamos a obtener? 8. El carnero con la oveja número 2, que también tenía 4 gametos, obteníamos 16. Y finalmente, 4 gametos del carnero por los 8 que tiene la oveja 3 nos daría 32. De ahí nace básicamente, ¿no? De ahí nace básicamente el tema de los genotipos que se van a obtener en este caso. Ya, entonces simplemente eso es lo que nos dice la pregunta y es lo que vamos a contestar ahora aquí. Por eso es importante recapitular, ¿no? Entonces 4 por 2, 8. Carnero con oveja, 2. En este caso 4 por 4, 16. Y carnero con oveja tendríamos 32, ¿no? Número de genotipos que vamos a tener en total entre estos individuos. Muy bien, entonces tenemos el número de genotipos totales, pero nos preguntan el número de genotipos diferentes. ¿Cómo podemos nosotros saber el número de genotipos diferentes haciendo las cruzas? Y ahí es donde ustedes, entonces, ¿qué van a hacer? Es cruzar, ¿no? Van a cruzar los gametos del carnero con la oveja 1 y ustedes después cuando tengan, mediante su famoso cuadro de Punnett,
¿no? Los genotipos cuentan cuántos son diferentes, porque van a ver que no todos son diferentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A ver, les voy a mostrar acá ya para que ustedes puedan también trabajar. Cuando hacían la segunda ley bueno, la ley de selección independiente de Mendel, ustedes tenían un cuadro como este que ven acá en el lado derecho, ¿no? Y si ustedes comienzan a darse cuenta, ustedes no vean esto de aquí, de abajo, porque esta es la proporción fenotípica. Pero si nosotros observamos la genotípica, nosotros vemos que acá tenemos el homocigota, ¿no?, dominante para ambos genes. Después tenemos variaciones de cada una de ellas y algunas se repiten. Por ejemplo, mira, acá hay uno. Estas dos se repiten, acá hay dos. Esta está independiente, hay tres. Esta y esta se repiten, hay cuatro. Todas estas son iguales, ahí tenemos cinco. Esta y esta también son iguales. Claro, 6, ahí tenemos 6. Esta genotípicamente es diferente, 7. Estas son iguales, 8 y esta finalmente es 9. Así ustedes van a tener que hacer para calcular el número de genotipos diferentes que se van a crear, ¿no? Este es el total que hemos obtenido y ya ustedes ahora solamente tendrían que poner ahí, ¿no? Cuántos tendrían por cada uno de estos, ¿no? Y ya está. Eso lo vamos a dejar para que ustedes también puedan ir practicando el elaborar, ¿no?, justamente el número de individuos. Entonces acá vamos a poner el número de genotipos totales y además también tienen que hallar el de diferentes, ¿no? Cosa que así ya ustedes se encargan de esa parte. Muy bien, listo. Muy bien. Problema número 2. El problema número 2 dice lo siguiente. Dos poblaciones se inician con las siguientes frecuencias genotípicas, ¿no? Con las frecuencias genotípicas. Población 1, vamos a separarlo acá un poquito. Población 1 tiene esas frecuencias. Población 2 tenemos estas otras frecuencias, ¿no? Vamos a separarlo así que se vea. Si existe apareamiento aleatorio, ¿cuáles serán las frecuencias genotípicas de la siguiente generación? Esto en cada población, obviamente, ¿no? Obviamente esto es en cada población. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es hallar las frecuencias. Bueno, en realidad ni siquiera tienen que hallar. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, no tengo que hallar nada? Porque cada población es independiente. Tenemos dos poblaciones, ¿no? Independientes. Vamos a ponerle acá un poco más de espacio. O así creo mejor. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Cada población es diferente. Ya, ojo, cada población es diferente. Cada población se está apareando de manera aleatoria, ¿no? Entonces, cuando con una población, esa población 1, se aparea aleatoriamente, entonces las frecuencias genotípicas o las frecuencias alélicas, para ser sencillo, las alélicas que ustedes van a hallar son las que vamos a tener en la siguiente generación. ¿Cómo, profesor? Con estos valores que ustedes tienen acá, se hallan las frecuencias alélicas. Y las frecuencias alélicas, en este caso, ¿no? Alélicas, de esta generación en la siguiente no van a cambiar, ¿no? Las alélicas, ojo, frecuencias alélicas. Profesor, pero acá me está hablando de frecuencias genotípicas, ¿no? Y me está volviendo a preguntar acerca de las frecuencias genotípicas, ¿no? De la siguiente generación, ¿no? Entonces, cuando ustedes les ponen apareamiento aleatorio, ya prácticamente le está diciendo que está cumpliendo la ley de Hardy-Weaver. Si está cumpliendo la ley de Hardy-Weaver, entonces podemos decir que las frecuencias alélicas se mantienen invariables en el tiempo. Las alélicas, ojo, las frecuencias alélicas. Pero, profesor, acá me preguntan las genotípicas. Las genotípicas, para que tú puedas saber las genotípicas, tendrías en este caso simplemente que pasarlo nuevamente de frecuencia alélica a frecuencia genotípica.
¿Y eso cómo lo hago, profesor? Es bastante sencillo. Vamos a volver a la PPT. Voy a retroceder un momento aquí. A ver, ¿está? Acá está. Se aplica básicamente estas fórmulas, ¿no? Porque ustedes lo que han visto que tienen en la pregunta son las frecuencias, en este caso, de este tipo, ¿no? Y vamos allá a las frecuencias alélicas. Y cuando ustedes hallen las frecuencias alélicas y las pasemos a las genotípicas, les va a salir lo mismo porque no tenemos ahorita número de la población. Si tuviéramos número de población, sí sería interesante, ¿no? Entonces, para que sea, digamos, un poco más ameno, vamos a cambiar esto, ¿no? ¿Cuáles serán las frecuencias? Vamos a poner acá alélicas. ¿Ya? Es lo que ustedes van a hallar ahora, ¿no? Las frecuencias alélicas. Y es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Esto nos ayuda un poco a mejorar siempre las preguntas, ¿ya? Entonces yo voy a desarrollar la de la población 1 y ya ustedes después pueden desarrollar la de la población 2, ¿ya? Entonces vamos a la pantalla blanca nuevamente, pero en esta oportunidad voy a borrar todo para tenerlo listo, ¿ya? Muy bien, entonces voy a pasar los datos del problema de la población 1, ¿no? Entonces me dice que la frecuencia, en este caso, del homocigota A mayúscula, ¿no? Que sería la frecuencia genotípica, es igual a 0,24. 0,24. Muy bien, tenemos la de la frecuencia del heterocigota, frecuencia genotípica del heterocigota, el cual en este caso es igual a 0,32. Y finalmente la frecuencia del homocigota, ay, que se me salió ahí, es igual a 0,44. Si sumamos, entonces nos damos cuenta que está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio porque definitivamente podemos ver nosotros que cumple en este caso, ¿no? O sea, no hay problema con eso. Muy bien, listo. Entonces, tenemos las frecuencias genotípicas. Y nosotros vamos a aplicar la ley de Harvey, donde tenemos que P más Q es igual a 1. Profesor, ¿y qué cosa es P? P va a ser el alelo A mayúscula y Q el alelo A minúscula, ¿no? Si yo elevo esto al cuadrado, ustedes ya saben que me saldría P cuadrado más 2 veces PQ más Q cuadrado igual a 1. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos de la ley de Hardy-Weber. Entonces ya tenemos por un lado aquí las frecuencias genotípicas y aquí la forma de su expresión en la ley de Hardy-Weber. ¿Por qué? Porque 0,24 debería ser igual a P al cuadrado, 0,32 debería ser igual a 2 veces PQ, y 0,4 o 0,44, perdón, sería igual a Q cuadrado. O eso es lo que me dice la teoría según la ley de Hardy-Weber, ¿no?
si nosotros queremos hallar estos valores, entonces es bastante sencillo, porque ya ustedes simplemente pueden hacer las igualdades, ¿no? P cuadrado con 0,22, después Q con 0,32, Q cuadrado con 0,44. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo poner P, que es igual, ¿no? A 2 veces 0,24. ¿Por qué 2 veces, profesor? Porque hay dos alelos A, ¿no? Recordando que P va a ser igual a A, ¿no? Este P es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de P. Para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Más, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner acá 0,32. ¿No? Por ejemplo. Y todo esto dividido y todo esto entre 2. Y de la misma forma podemos hallar la frecuencia, en este caso, del alelo Q. ¿Ya? Entonces, en este caso, pondríamos 2 también por 0,44. ¿Por qué? Porque en esta frecuencia acá tenemos 2, ¿no? Más 0,32, porque ahí solamente hay uno de los alelos A minúscula, y todo esto dividido entre 2. Y finalmente, entonces, nosotros vamos a hallar los valores de las frecuencias de P y Q. En el primer caso les va a salir 0,4 y 0,6. ¿No? Muy bien. Entonces, este de aquí, que hemos hecho este segundo, es el más idóneo para resolver este tipo de problemas. ¿No? Este de acá. Es el que yo les voy a, digamos, sugerir que es la mejor opción para poder trabajar en este caso. ¿Ya? ¿Y cuándo aplicaríamos esto? Por ejemplo, esto ya lo podemos aplicar en la siguiente generación. Como te dicen, ya ahora, ¿cómo sería en la siguiente generación? Entonces, aplicarías el valor de P, ¿cuánto es? 0,4, ¿no? Pero al cuadrado. No, tendrías acá en el siguiente 2 por 0,4, ¿no? Por 0,6. Y finalmente 0,6 al cuadrado, ¿no? Y estas serían, digamos, los nuevos valores que se van a tener en la siguiente generación, ¿no? Acá le va a salir 0,16. Acá 0,36. Y acá 0,48. Y ahí tenemos las nuevas frecuencias, ¿no? Entonces, esto es un poco para que ustedes vean cómo se puede desarrollar también, ¿no? Muy bien. Entonces volvemos a la guía de prácticas. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden desarrollar justamente esta pregunta, ¿no?
pueden ustedes ahora intentarlo con la población número 2, ¿no? Hallando las frecuencias alélicas, ¿no? En este caso, para que ustedes sepan qué valores tienen. Muy bien, y vamos a pasar ahora al problema 3. Es un problema un poco más de pensamiento y de recordar conceptos. A ver, los voy a poner acá. No, problema 3, acá dice, tenemos las siguientes genealogías y luego, bueno, analice las siguientes genealogías y luego indique, ¿no? A, ¿cuál de las condiciones puede excluirse? ¿No? Dominante y ligado al X, dominante y autosómico, ¿no? Por ejemplo, recesivo y ligado al X, recesivo y autosómico, ¿no? Son los diferentes tipos de herencia. Entonces acá se hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, en el primero, en el de la izquierda, dominante y ligado al X, bueno, dominante no, porque si fuese ligado al X, sería como que tendría que haber uno de los padres que sea dominante de ligado X, en este caso tendría que ser la madre, ¿no? O el padre afectado, pero no, la verdad que se ve bien complicado, porque el padre, ¿no? libera el Y al hijo de acá que está afectado y la madre no está afectada, así que ese lo podemos excluir al toque nomás. Chao, no hay forma de que sea dominante y ligado al X. Dominante y autosómico, peor, porque para que sea dominante tiene que estar en las dos generaciones, así que también lo podemos excluir. Chao, tampoco es la respuesta. Recesivo y ligado al X. Recesivo y ligado al X. Puede ser, porque no se ve que la madre o la hembra en este caso esté afectada, podría ser el portador, podría ser. Recesivo y autosómico también, porque si es recesivo, los padres podrían ser portadores, no tienen, podría ser también. Entonces solamente podemos excluir dominante y ligado al X, dominante y autosómico. ¿Ok? Los genotipos posibles de cada individuo en las genealogías. Y ahí ustedes tienen que poner, ¿no? Las letras, ¿no? Si es, por ejemplo, tienen que ver si en el caso del primer gráfico, obsesivo y ligado al X, cómo llenarían, ¿no? Cómo llenarían en cada uno, ¿no? Mediante las letras, ¿no? Nada más. Igual para el recesivo y autosómico. Así que eso sí es bastante sencillo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el lado derecho? En el lado derecho la cosa cambia. Vamos a ver. En el lado derecho vamos a analizar la primera pregunta. Dominante y ligado al X. Es posible porque el padre está afectado y podría estar afectado el X. Y él manda el X a su hija. Podría ser. Pero si esto sucediese, en el caso de la hermana tendría que ser también con la enfermedad. Entonces, con eso se excluye. No es dominante al X. No es. Dominante y autosómico puede ser dominante y autosómico, puede ser, porque el padre justo a la hija, a la primera le da esa característica dominante, esa alelo dominante, pero a los otros hermanos le da el recesivo. Puede ser. Recesivo y ligado al X. Recesivo y ligado al X. Eso es bien raro, sería eso porque no hay forma. No hay forma que sea recesivo porque el padre no hay forma. No, chao, también, ya lo vimos ya. No hay forma. Recesivo y autosómico. Recesivo y autosómico. El padre podría ser homocigota recesivo, podría ser. Ella podría ser heterocigota. Y sí, podría ser, podría ser. ¿Cuáles excluiríamos? Dos. Y en base a estas exclusiones también llenan su árbol genealógico para los dos. Y ya está, ¿no? Y se van practicando ustedes. Muy bien. Ya, perfecto. Y ahí tiene algunos problemas para que ustedes se deleiten en casa, ¿no? Trabajando justamente con estos valores. Ya, ahí ustedes lo tienen ahí para que puedan trabajar, ¿no? Ahí tiene más de pedigrí, ¿no? Tienen acá las referencias bibliográficas, ¿no? También para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Eso está todo en la guía de práctica. Muy bien, y para finalizar, vamos un momento a la PPT nuevamente.
van a tener una actividad asincrónica. ¿Qué es una actividad asincrónica? Ustedes van a realizar un trabajo. ¿Ya? A ver, primero se van a agrupar de 2 a 3 personas máximo. O sea, mínimo 2, máximo 3. No, no individual, ¿no? De 2 o 3 máximo. ¿Ya? Para que ustedes puedan trabajar. Ya, por favor, chicos, no quiero que después me digan, profesor, puede ser de 4. No, 2 o 3. Ya, por un semestre que no trabajen 4 juntos, no se van a morir, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Van a hacer lo siguiente. Cada grupo va a explicarme cómo podemos obtener variabilidad genética. Pero ojo, me tienen que explicar. En primer lugar, me definen qué es la variabilidad genética, ¿no? Luego me tienen que explicar por lo menos 3 métodos para que obtengamos variabilidad genética. O sea, ¿qué hace el humano para obtener variabilidad genética en plantas y o en animales? ¿No? ¿Qué métodos hay? Y cuando mencionen el método, tienen que explicar cómo el método me obtiene variabilidad genética. ¿No? Me obtiene, me da, me brinda variabilidad genética, ¿ya? Y finalmente mencione 2 ejemplos de los métodos que ustedes han aplicado, uno para plantas y uno para animales, ¿no? Profesor, en este artículo, no, Perfecto, no hay problema, ¿ya? Ojo, ojo, esto es importante, ¿no? Y ya saben que todo trabajo tiene que tener su carátula, ya eso está de más, pero por eso les menciono su carátula con los números integrantes de manera alfabética, ¿no? Su orden de las respuestas de las preguntas y sus referencias bibliográficas en el formato que la universidad les pide, que me parece que es APA. ¿Ya? Entonces, si es Vancouver, Vancouver, pero si es APA, es APA, no la que la universidad esté pidiendo en este momento. ¿Ya? Y eso lo van a desarrollar y lo van a presentar ¿dónde? En el Teams, porque en el Teams yo les voy a dejar justamente la tarea asignada, ¿no? Y va a decir ahí tarea 1 o tarea práctica 1, ¿no? Y grupo correspondiente, ¿no? Cada grupo tiene un horario, ¿no? Para que no todos estén en el mismo, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso es, ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario que necesiten por el Teams o también pueden escribirme al correo electrónico que aparece en la pantalla, ¿no? Para poder, en este caso, cualquier duda que haya, ¿no? Listo, chicos. Para mí ha sido un gusto haber iniciado esta primera clase. Y bueno, nos comunicamos en la siguiente.